Bueno, buenas noches, buonasera. Antes que nada quiero agradecer a el Papa Francisco y a los compañeros de la Alameda, que a través de ellos es que estamos hoy aquí, y sobre todo porque en los últimos años, particularmente desde México, hay diversas formas de crear cercos para que no se sepa la realidad de un país que ha sido consumido en los últimos años por el tema del narcotráfico y de la delincuencia organizada. En los últimos años podemos ir revisando cómo desde Europa y Estados Unidos se consumen nuestros productos ilícitos, cocaína de Bolivia, Colombia y Perú, la heroína y las anfetaminas de México, pero también se consumen nuestras niñas, niños, nuestras juventudes y nuestras mujeres. Nuestras porque somos ellas y somos ellos, no por el sentido de propiedad de las personas. Ellas y ellos guardan las grandes utilidades desde estos sectores, las ganancias. El sistema financiero lava y recupera entre el 27 y el 38% de las utilidades sobre el lavado de dinero, y a cambio nosotros y nosotras, hombres y mujeres latinoamericanos, recibimos explotación, trabajo esclavo, gobiernos corruptos, justicia impune, armas que dejan miles y miles de homicidios, particularmente de personas jóvenes. Y en el caso de México nos ha dejado tener un Estado capturado con políticos, jueces, empresarios profundamente involucrados como empleados, gerentes y en algunos casos jefes del crimen organizado. A diferencia de Colombia, donde los mafiosos querían ser políticos, en México los políticos quieren ser mafiosos. No todo es culpa de la droga, también de la profunda asimetría económica entre ricos y pobres en la región. Dicha asimetría se acompaña en diversos momentos de la falta de ética y de dignidad del servicio público, pues que empresarios y políticos en México o en América Latina no entiendan el conflicto de interés es resultado fundamentalmente de un sistema educativo básico, poco ético, pero también de un sistema universitario poco ético. El día de hoy yo estaré hablando no solamente de esto, sino que estaré hablando no de aquellos que consumen sustancias, porque en el entramado de la delincuencia organizada y del narcotráfico también están aquellos que trabajan en la producción y en la distribución, en la seguridad, en las finanzas y que regularmente son personas jóvenes. Desde mi experiencia particular, puedo hablar en algunas etapas de mi vida desde la propia involucramiento en los temas de las pandillas, pero también desde mi propia experiencia lo que puedo decir es cómo en los últimos años en la región el ser joven es un estado de peligro. Particularmente el ser joven en América Latina hoy implica que podemos ser parte del 24% de los homicidios en el mundo. Entonces, la preocupación de nosotros no solamente se concentra en términos de trabajar con aquellas que han sido víctimas, sino fundamentalmente trabajar con un concepto que nosotros hemos construido, que es víctimas victimarios. Víctimas victimarios porque son víctimas de la ausencia del Estado, en donde el Estado ha permitido que muchos de estos jóvenes vean en las redes criminales una posibilidad de desarrollo, pero también victimarios porque al pasar de los años, cuando alcanzan un nivel de vida óptimo, muchos de estos jóvenes deciden mantenerse en la criminalidad y no están buscando alguna salida o alternativa. Y por eso es que definimos que son víctimas victimarios. Para nosotros es muy importante hablar de cómo se coopera y se trabaja colectivamente y no solamente cómo se crea desde un espacio de organización. Para nosotros el contexto de violencia que atraviesan varios países de América Latina ha incrementado el interés y los esfuerzos enfocados a contrarrestar los efectos de la violencia,
Vemos muchísimos programas de prevención primaria y muchísimos programas de prevención secundaria, pero rara vez se hacen programas de prevención terciaria. Incluso en esta mirada de la seguridad ciudadana, la cual rechazamos porque se pierde la posibilidad de ver a la violencia como un problema de salud pública y solamente se ve como un tema de seguridad en el territorio. Y eso justamente termina por atravesar la fuerza del Estado en términos de las policías y en términos de particularmente la inteligencia, que es poco inteligente en muchos de los casos y en donde los que pierden la vida son particularmente jóvenes. De acuerdo a la experiencia de prevención, hemos juntado dos posibilidades en los últimos meses. La experiencia de una organización que se llama Cauce Ciudadano, de la cual provengo yo, y la experiencia de la Universidad de Illinois en términos de la construcción de equipos que puedan interrumpir la violencia en los territorios. Nadie pensaría que un joven que está involucrado en el tráfico de drogas al mismo tiempo también puede empezarse a convertir y a transformar en un interruptor de violencia en los propios territorios. Por sí solas las drogas y la distribución de estas no generan la violencia. Hay otra serie de condicionantes en los territorios que van provocando justamente que la violencia se vaya presentando. El acercamiento que hemos tenido estas dos instituciones a partir de la similitud de los modelos en donde trabajamos la violencia como un problema de salud pública y buscamos prevenirla e interrumpirla en comunidades de alto riesgo a través de medidas de control y de tratamiento. Sin embargo, aun cuando los enfoques comparten esta mirada, tienen diferencias y niveles de especialización en diferentes rubros. De esta manera, la propuesta conjunta ofrece la atención de problemas en varios niveles, en donde Cure Violence se especializa en la interrupción del contagio violento y Cauce Ciudadano en su prevención y tratamiento, lo que permite sostener los cambios conductuales generados en las poblaciones con las cuales se interrumpió la violencia. La metodología de Cure Violence, por ejemplo, para el control de la transmisión consiste en interrumpir la transmisión de la enfermedad a partir de la mediación del conflicto, la pacificación para evitar revanchas y el seguimiento de los casos. Identificar, reducir el más alto riesgo e identificar a partir de la confianza y el desarrollo de acciones y búsqueda del cambio de comportamientos de personas que presentan riesgos y proveerles tratamiento. La movilización de la comunidad para cambiar sus normas y la organización de estas para generar respuestas frente a los enfrentamientos que pueden propagar normas positivas de desarrollo. Por otro lado, Cauce Ciudadano inserta a los participantes en un proceso salud-enfermedad, que prioriza la atención en los participantes y así se abordan distintos niveles de prevención. En un territorio que puede ser un territorio ocupado por algún cartel de las drogas, podemos trabajar promoción de hábitos de vida saludable, prevención de riesgos, atención del daño o procesos de rehabilitación. Una de las primeras aportaciones que hacen distinto a lo que ha venido haciendo la literatura y el trabajo con estos sectores es particularmente el enfoque de riesgo. Si bien hablamos de riesgo, no trabajamos con los riesgos, trabajamos con los factores protectores. Nos interesa sobre medida identificar en estas poblaciones cuáles son sus factores protectores y a partir de ahí potenciarlos. Nos dimos cuenta en los primeros 5 años de trabajo de ambas organizaciones que trabajar por los factores de riesgo nos hacía perder tiempo, dinero y muchísimo esfuerzo, porque intentábamos implementar transformaciones en estas poblaciones que no estaban identificadas por ellos mismos porque no tienen esos factores. Sin embargo, cuando empezamos a potenciar factores protectores que ya están instalados en estas personas, empezamos a generar más rápido procesos de resiliencia individual y después de resiliencia comunitaria. De esta manera, la aplicación del modelo conjunto en el contexto de centros penitenciarios, por ejemplo, permite su complementariedad, la interrupción y la mediación de un proceso de atención del daño a partir del desarrollo de habilidades psicosociales.
Con eso pondría un ejemplo. Trabajando en el sistema penitenciario, todo el mundo nos diría que trabajar con gente de los carteles es lo peor que podríamos estar haciendo. Sin embargo, trabajar adentro de la cárcel con gente de los Zetas que controlan la cárcel y que ellos son los que reciben a jóvenes primodelincuentes por robos de celular, por ejemplo. Si nosotros logramos romper el contagio desde la cárcel, tenemos una gran posibilidad de que esos jóvenes que cometieron un delito por primera vez no regresen al territorio enganchados por un grupo criminal en la distribución de drogas, en la trata o en la extorsión. Entonces, esa es una de las formas que vamos trabajando y que vamos justamente fomentando que el ambiente en donde viven y se desarrollan estos jóvenes sea un ambiente que se puede transformar, que se puede modificar a través de su propia conducta de aquellos que han participado en el crimen y en la delincuencia organizada. Gracias.